duro y blando se inicia a la 6ª semana y queda completamente formado el paladar a la 12ª semana. ¿Cuál es el periodo crítico? El periodo crítico está entre la 6ª y hasta inicio de la 9ª semana. La 12ª semana es cuando el paladar está formado, no confundan. Pero se inicia a la 6ª semana. Subráyenlo para que cuando estén estudiando lo remarquen. El periodo crítico consiste desde la 6ª hasta inicio de la 9ª. Se desarrolla en 2 fases. Hay un paladar primario y un paladar secundario. El paladar primario, ¿cómo se forma? Por la unión de las prominencias nasales mediales. Estas van a formar el paladar primario. Característicamente, una de las características de este paladar primario es que tiene forma de cuña, que no se les olvide, una forma de cuña que se localiza en los procesos maxilares, ¿verdad? Forma la porción premaxilar del maxilar superior y representa la pequeña parte del paladar duro. Entonces, ¿quién representa una pequeña parte del paladar duro? El paladar primario. ¿Qué termina formando el paladar primario? La porción premaxilar del maxilar superior. ¿De dónde viene el paladar primario? Se unen las 2 prominencias nasales mediales. Mire, no dice nasales laterales, no, dice nasales mediales. O sea, las prominencias que están en medio de la cara. Estas se unen y me van a formar el paladar primario. Recordar, tiene forma de cuña. Y al final, ¿qué forma este paladar primario? La porción premaxilar del maxilar superior. Aquí había una, aquí está, ¿ves? La parte premaxilar del maxilar superior. Esto es lo que llega a constituir el paladar primario. Miren, paladar primario que se forma de la unión de la parte medial de las prominencias nasomediales. Entonces forma, recordar, parte premaxilar del maxilar superior. Y representa una pequeña parte del paladar duro. ¿Qué sucede con el paladar secundario? El paladar secundario es el primordio de la mayor parte del paladar duro y todo el paladar blando, ¿verdad? Van a constituir lo que llamamos el paladar secundario. A la 6ª semana existen proyecciones mesenquimatosas en la cara interna de las prominencias maxilares. Van a haber prolongaciones palatinas laterales. Entonces, como dijimos que el paladar lo formamos a la 6ª semana, van a haber proyecciones mesenquimatosas en la cara interna, pero son prolongaciones palatinas laterales. Esto ocurre en las semanas 7 y 8. Estas se alargan, ascienden por encima de la lengua, se acercan y se unen, al igual al tabique nasal y paladar primario, ¿verdad? Para la formación del paladar secundario. Son prolongaciones palatinas laterales, ¿verdad? Que van encima de la lengua de la cual se acerca y se unen al tabique nasal y paladar primario. Aquí podemos ver en estos dibujitos, esta es la prolongación palatina medial, aquí la cavidad nasal y aquí podemos ver los núcleos olfatorios, la cavidad oral y lengua. Aquí otra vez un poquito de la prolongación palatina medial. Aquí tenemos, bueno, la lámina labiogingival. ¿Se acuerdan qué forma la lámina labiogingival? Ya lo vimos.
Espero que hayan escuchado la clase. ¿Qué forma la lámina labio-gingival? Vamos a ver, muchachos. Hay 26 muchachos ahorita. Alguno tiene que saber. Vamos a ver. Esta es la lámina. Mire, esto de aquí, la lámina labio-gingival. ¿Qué forma? ¿O es que se me fueron? Doctora, ¿formaba el frenillo? El resto, esta lámina degenera y el resto me va a formar el frenillo aquí, un frenillo. Pero antes de eso, ¿qué forma? Miren, no se estresen. Lean, ¿qué dice aquí? ¿Lámina qué? Ajá. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. Lámina labio-gingival. Ajá. ¿Y entonces qué forma? Mire, aquí se lo está diciendo. ¿Qué forma? El labio y ¿qué más? La encía. La encía. Exacto. Labio, la misma lámina le está diciendo. Labio y encía. Miren, entonces esta lámina desaparece, pero queda un resto. ¿Y el resto qué me va a formar? Lo que usted me dijo ahorita. El frenillo lingual. El frenillo lingual, ¿verdad, doctora? Exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos una prolongación palatina lateral, que es la que se va por encima de la lengua y miren, luego se une en esta prolongación de la palatina lateral. Aquí vemos, esto de aquí es el tabique nasal. Todo esto es el tabique nasal. Aquí, en la prolongación de la palatina medial, constituye el paladar primario. Y esto es el tabique nasal y a uno y otro lado encontramos el paladar secundario que se unen aquí en el tabique nasal. Y la unión de estos dos paladares secundarios constituyen el rafe palatino. Miren, este rafe palatino. Y les diré que en este paladar secundario también forma parte, se incluye la úvula y el paladar blando. Úvula, ya bien posterior de la boca. Aquí podemos ver los nervios olfatorios, las prominencias maxilares aquí y vemos aquí, esto ya estamos hablando de hueso, en desarrollo en la prominencia maxilar y vemos cómo crecen y estos llegan a unirse. Pero estamos hablando ya de hueso. Ok. No son las prolongaciones palatinas. El tabique nasal en crecimiento hacia debajo de las partes internas de las prominencias nasales mediales, en la unión de este y los procesos palatinos, este proceso empieza a la 9ª semana y finaliza a la 12. Se forma el hueso del paladar primario y luego el hueso, este hueso de paladar primario debajo de esta prominencia, se extiende hacia las prolongaciones palatinas. Y esto es lo que constituye el paladar duro. ¿Verdad? Entonces, otra vez, está el tabique nasal. Luego está la prominencia, debajo de la prominencia nasales mediales, se van a unir los procesos palatinos. Se forma el hueso del paladar primario y luego el hueso se extiende hacia prolongaciones palatinas, formando el paladar duro. Estas prolongaciones palatinas para la formación del paladar duro continúan las prolongaciones hacia atrás, pero estas nunca se osifican.
lo que constituye el paladar blando. Entonces, ¿cómo se forma el paladar blando? Por las prolongaciones palatinas que anteriores del paladar, que constituyen el paladar duro y no sufren osificación. Entonces, estas siguen extendiéndose hacia atrás y no se fusionan, no sufren osificación y por lo tanto constituye el paladar blando. El paladar blando incluye úvula y rafe palatino medial. El rafe palatino medial indica la unión de las prolongaciones palatinas. Aquí está. Este es el rafe palatino, este es el paladar blando, ¿verdad? Que incluye úvula y rafe palatino. Úvula y rafe palatino. Y aquí tenemos el paladar duro. ¿Y por qué se dice paladar duro? Porque estas prolongaciones palatinas se van debajo de las prominencias nasomediales y se osifican. Y estas prolongaciones siguen hacia atrás y no se osifican, ¿verdad? Y constituye el paladar blando. Entonces, el paladar blando no se osifica. El paladar duro sí se osifica. Aquí está las prolongaciones del paladar secundario, etc. El tabique nasal tiene un crecimiento debajo. No, ya lo había visto esto. En el plano medio del paladar, entre la porción premaxilar del maxilar superior y las prolongaciones palatinas del maxilar superior, se mantiene un conducto nasopalatino. Este conducto nasopalatino pequeño está representado en el paladar duro por la fosita incisiva, que es una pequeña abertura. Entonces, vemos aquí está, la fosita o agujero incisivo. Miren, esta es la parte premaxilar y aquí tenemos la fosita incisiva, ¿verdad? Entonces, por debajo, entre la porción premaxilar del maxilar superior y las prolongaciones palatinas del maxilar superior, hay un conducto nasopalatino que está representado en el paladar duro por la fosita incisiva. Le preguntan, ¿la fosita incisiva está en paladar blando? No, está en paladar duro. Aquí está, miren. En la parte premaxilar del maxilar superior, este es el hueso palatino con sus prolongaciones. Y ahora viene la clasificación del labio leporino. Mire, la clasificación del labio leporino está dada según el agujero o la fosita incisiva. Dependiendo de esto, de este agujero o fosita incisiva, viene la clasificación del labio leporino. Las hendiduras anteriores del labio leporino con o sin hendidura de la porción alveolar del maxilar superior. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí podemos ver dos aberturas. Mire, aquí no hubo fusión de la estructura unilateral. Aquí hay dos, mire, dos que no hubo fusión. Entonces, hay un defecto de mesénquima que no se unió de la prominencia maxilar del segmento intermaxilar. Entonces, ¿quién determina
cómo se llame la lesión del labio leporino, que ya sea unilateral, bilateral, es la fosita incisiva. Subrayen esto, por favor. Aquí podemos ver un lactante con labio leporino y paladar hendido unilateral. Fíjense que el 60 al 80% de los niños afectados son varones. ¿Qué les parece? Los varoncitos, por supuesto que las niñas también, pero es menos frecuente. El varón está afectadito entre un 60 y 80%. Aquí podemos ver otro bebé bien chiquitito con un labio leporino unilateral. Se llama labio leporino unilateral o labio leporino izquierdo. Las hendiduras posteriores. Las hendiduras posteriores o las aberturas, ¿verdad? Se extienden a través del paladar blando, o sea, hacia atrás. Paladar blando y paladar duro, hasta la fosa incisiva que va a separar la parte anterior y la parte posterior. Por desarrollo defectuoso del paladar secundario, las alteraciones del crecimiento de las prolongaciones palatinas laterales obstaculizan la migración y la unión, ¿verdad? Esto porque hubo un desarrollo defectuoso durante la formación del paladar y por lo tanto hubo impedimento para su unión y quedó la abertura. Aquí podemos ver a un muchachito, ¿verdad? Con su, este es el esto de en medio tabique nasal. Esta es una abertura unilateral derecha. Esta de aquí es una abertura unilateral, bilateral. Y esto de en medio es el tabique nasal. Ahora, las hendiduras, eso es en cuanto a paladar. El labio leporino, tenemos que las hendiduras que afectan el labio superior con o sin paladar hendido pueden ser desde pequeños defectos hasta grandes defectos. Y lo mismo, puede ser unilateral o puede ser bilateral. El labio leporino unilateral, o sea, de un lado, se debe a la falta de unión de la prominencia maxilar del lado afectado con la prominencia nasal medial, ya sea derecha o ya sea izquierda. El labio leporino bilateral es una falla de unión de la prominencia tanto maxilar con las nasales mediales, tanto derecha como izquierda. Aquí podemos ver en los dibujitos las prominencias nasales mediales, ¿verdad? Y esta de aquí es la prominencia nasal lateral. Pero mire que no menciona la lateral, solo las nasales mediales junto con el maxilar superior. Aquí podemos ver, esto es la prominencia maxilar. Y esta de aquí, la prominencia nasales mediales. Y aquí un surco o escotadura. Miren. Esto es lo normal, que esto esté rellenito. Y lo anómalo o la anomalía es cuando tengamos el surco labial persistente. Prominencias nasales mediales en la unión. Aquí tenemos un surco persistente. Aquí lo tenemos, miren. Y el surco aquí completamente liso. Hacia el otro lado, ¿verdad? Y aquí cuando está totalmente separado y lo vemos aquí en la figurita y podemos verlo igual aquí, mire. Aquí hay paladar y labio hendido. Aquí también, aquí hay labio hendido y paladar, pero si ustedes se fijan, está hacia el lado izquierdo.
Y si ustedes ven, aquí no, aquí está formado, ¿verdad? Entonces, esto es del lado izquierdo. En cambio, en esta imagen podemos ver paciente con labio leporino unilateral izquierdo y paladar hendido. Y en el B, paciente con labio leporino bilateral izquierdo y paladar hendido, ¿verdad? Hacia un lado y hacia otro. Aquí unilateral y aquí bilateral. Aquí tenemos recién nacido con una hendidura unilateral. Miren, aquí se observa la lengua y aquí está enterita la narina, está enterita y aquí está partida. Esta imagen, dice, es una imagen tomada con un espejo que muestra una hendidura izquierda completa del paladar primario y paladar secundario. Paladar primario y paladar secundario. Y en esta vemos coleporino completo bilateral, tanto paladar como labio. Y aquí también, esto de aquí es tabique nasal, que está hendido bilateralmente. El labio leporino puede ser un fallo parcial o completo de la fusión de la prominencia nasales medianas, que forma el cemento intermaxilar. La falta de unión de la prominencia mandibulares, esto ya es de mandíbula, no puede dar una hendidura media del labio inferior. El paladar hendido completo, también podemos tener úvula leporina, también la úvula, la que está al fondo de la boca, puede estar cortadita. Y hay que recordar algo, por favor subrayen esto, que el paladar hendido tiene una herencia multifactorial. Miren, muchos factores, multifactorial. Aquí podemos ver imagen de dos muchachitos, ¿verdad? Aquí con labio y paladar hendido bilateral. Y si ustedes se fijan aquí, esto es de mandíbula. Esto es de mandíbula que incluso abarca labio. O sea que puede haber en los dos lados. También, como bien dije, la úvula también la podemos tener hendida. Y otra vez, aquí el tabique nasal, aquí el paladar, abarca el paladar duro y el paladar blando, todo está abierto. Y aquí bilateral y esto tabique nasal. Y en este hubo labio. Labio, miren. ¿Qué tipo de herencia les dije que tenía este tipo de malformaciones? Multifactorial. Multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que tiene un factor genético y un factor ambiental. A factor ambiental hay muchos. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes que puede ser un factor ambiental que nos dé esa malformación? Puede ser los rayos X, puede ser medicamentos, puede ser malnutrición, puede ser a veces personas bien jovencitas, ¿verdad? Que se embarazan, puede ser falta de riego sanguíneo, etcétera, ¿verdad? Entonces, como no conocemos la causa primordial, entonces se habla de herencia multifactorial, ¿verdad? Y siempre, por supuesto, vamos a ver que tienen un origen genético. ¿Y por qué un origen genético? Si ustedes comienzan a preguntarle a esta
pacientita que le llega al consultorio, se van a dar cuenta que le va a decir, ah, sí, fíjense que mi sobrino tiene igual, que mi abuelo también tenía, que, que el primo tiene también, aunque sea en forma aislada. Pero, o le pueden decir, no, fíjense que primero en la familia. Bueno, entonces todo esto, para que esto se produzca, por supuesto que tiene un factor genético, porque es el factor genético falló. No le llegó la orden que tenía que cerrar y enviar células del mesénquima, etcétera, a taponar el orificio que había ahí, ¿verdad? Entonces, no conocemos exactamente la causa, incluso se ha hablado de deficiencia de ácido fólico y todo eso. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿cuánto se espera que pueda vivir un bebé que haya nacido con labio leporino y paladar hendido si no se le corrige? 1000 años. No, es broma. Mire, cuando nace un bebito con labio y paladar hendido, hay una gran dificultad de la mamá para alimentar este bebé, ¿verdad? Porque el niño no puede tragar. Y si traga, se le va tanta la leche de la mamá hacia adentro que se atora y vomita. O incluso puede haber, ¿verdad? Que la lechita se le pase a los pulmones y vienen las neumonías. Muchas veces, ¿qué se hace? Se le coloca sonda al pacientito y ahí se le está alimentando con lechita. O hay otras mamás también que han tenido que dar lechita con jeringa, ¿verdad? Al bebé. Y otro motivo también, actualmente, fíjense que hay unas mamaderas especiales para los pepes, para que puedan, ¿verdad? Los pacientitos hay que ser dedicado, hay que tratar de resolver, eso es dar un poquito de uno, pues si uno ha estudiado tanto tiempo, pues algo va a tener para explicarle y decirle a las personas, porque no saben por qué ocurre esto, ¿verdad? Y tampoco muchas veces la forma como alimentar al bebé, que es bastante duro, y evitar que el niño caiga en una desnutrición. ¿Alguna pregunta, muchachos? Chicos, De mi parte no, doctora, gracias. ok, entonces nos vemos mañana en el laboratorio, ¿verdad? Gracias, doctora. Y no se les olvide la tarea. Para que me la envíen, pueden hacerla en una misma hoja o en 2 hojas y me la mandan al chat. Ya les expliqué, ahí del grupo yo voy a revisar ahí más rápido y más facilito, como quieran, ¿verdad? Gracias, doctora. Ok, muchachos, cuídense, nos vemos mañana. Y mañana, sí, ya les entregué exámenes, sí, es cierto. Al grupo de la mañana es que no les he dado. Bueno, Doctora, chicos, sí, dígame. es que cuando pasó lista todavía no había podido entrar a la clase. ¿Quién me llama? Alexa. Alexa. Ok, Alexa. Ya la puse. Muy bien. Doctora. ¿Hay alguien más? Sí, Lester. yo, Lester. Ok, Lester. Yo sé que a veces las Muchas conexiones, gracias. ¿verdad? Son malas. ¿Quién más? Francisco, doctora. Francisco. Vamos a ver, Francisco. Francisco Guifarro. Sí. Ok. Sí, así es. Muy bien. ¿Quién más, muchachos? Ok. Todo está bien entonces. Nos vemos mañana. Ok, cuídense. Gracias, doctora, feliz día. Gracias, doctora. Gracias, Feliz igual. día. Gracias, doctora. Feliz día, cuídese. Gracias. Buen día, igual. doctora. Cuídense mucho. Buen día.
Chao.